fuerte tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en relación a que Estados Unidos declare a los grupos de crimen organizado, específicamente a los narcotraficantes, como terroristas, porque esto significaría que Estados Unidos podría entrar a México. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y bueno, el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en Tamaulipas y que esto ya se pasó de la raya. Como ustedes recordarán, hicimos un video precisamente de este tema, donde les estaba platicando que el fin pasado, la madrugada del sábado para amanecer domingo, casi como regalo del Día del Padre, amaneció Tamaulipas como hace mucho tiempo no sucedía. Llegaron grupos delictivos a varias colonias del estado, donde empezaron a ir en contra de los civiles a diestra y siniestra, acabaron con varias familias. Y bueno, después de un buen rato de que todo esto sucediera, donde incluso había personas que duraron más de 3 horas tiradas en el suelo sin que nadie los ayudara, sin que nadie hiciera el levantamiento pues de pruebas, incluso de los cuerpos, pues nada sucedió. Lo que pasó al final pues fue que se perdieron la vida de más de 19 personas, hubo muchísimos heridos y todo esto porque a los grupos delictivos pues se les dio la gana. El gobernador no hizo absolutamente nada, siendo que uno de estos grupos hizo un video diciendo que iban a buscarlo a él porque ya estaban cansados de que no cumpliera con su trabajo. Y pues bueno, ahora nos dicen que esto no solamente queda ahí, sino que solo por este hecho sucedido en Tamaulipas podría Estados Unidos declarar que México se encuentra con problemas de terrorismo, y esto ustedes saben que podría ser bastante fatídico para nosotros, porque esto implicaría incluso hasta una invasión de Estados Unidos a nuestro país sin ni siquiera preguntar absolutamente nada. Así que corremos bastante peligro y quiero que vayamos a ver toda esta información, porque créanme que es de suma importancia que se ponga un alto a toda esta situación, porque si no las cosas cada vez se van a poner peor. Ya el hecho de que Estados Unidos quiera entrar a nuestro país sin el permiso y sin decir absolutamente nada, simple y sencillamente porque ellos dijeron, pues ya es algo muy grave. Y aquí es donde dice: Reynosa y el carrusel de la impunidad no temían la reacción de las autoridades, no intentaron huir, sino que fueron por el segundo y el tercer ataque. Aquí menciona prácticamente una pequeña crónica de lo sucedido. Dice: el sábado a plena luz del día un grupo se paseó por Reynosa dejando a su paso un reguero de vidas perdidas. También menciona aquí que estos delincuentes arrancaron en la colonia Bienestar, un barrio céntrico de Reynosa, donde según el reporte acabaron con una familia de 3 personas para despojarlos de una camioneta Nissan. Después acabaron con la vida del propietario de una tienda y a un cliente dentro del establecimiento. Después se fueron a la colonia Almaguer, ubicada un poco más de 1 kilómetro del sitio del primer acto. Ahí acabaron a otras 6 personas e hirieron a 2 más. Luego continuaron en la colonia Unidad Obrera, dejando al menos 2 víctimas aún más. Y dice aquí: después de todo esto sucedido, el comando trató de huir hacia Río Bravo. En el camino parecen haberse topado con elementos del ejército mexicano y según el parte oficial, esto derivó en la detención de una persona que llevaba en la cajuela de un automóvil a 2 mujeres privadas de su libertad. Asimismo aseguraron 3 camionetas y equipo táctico. Después ya no se supo absolutamente nada más y quedaron detenidos y los soltaron como les encanta. Y todo esto, lo que pues más llama la atención es que sucedió a solamente 3 kilómetros de la sede de la 8ª zona militar y a 10 minutos del complejo de seguridad de la policía estatal, también a 7 minutos de uno de los puentes internacionales que unen a Reynosa con McAllen, Texas. Y déjenme decirles que aquí hubo omisión de 3 partes. En primer lugar, y me duele decirlo, pues de la parte federal, que es el ejército mexicano. No sé por qué el encargado de la 8ª zona militar no dio la orden de ir a proteger, porque créanme que vimos los videos precisamente en ese video donde estuvimos platicando de este tema. Está aquí mismo en el canal, pueden ir a verlo. Pusimos ahí los videos y era un sonido, la verdad, insoportable. La gente tenía muchísimo miedo, quienes alcanzaban a escuchar, y para estar a 3 kilómetros yo creo que sí algún rumor al menos les debió de haber llegado. También pues obviamente
pues la autoridad estatal, que no iban a hacer absolutamente nada porque el gobernador no dio la orden. Y también aquí menciona de que ya estaban a 7 minutos de uno de los puentes internacionales, entonces los gringos también estaban ahí muy atentos y tampoco hicieron absolutamente nada. Ahí hay oficinas de la DEA y todo, elementos, y tampoco hicieron nada. Entonces dice aquí, eso lleva varias preguntas. ¿Por qué no hubo una reacción de las autoridades federales, estatales y luego del primer ataque? Y si lo hubo, ¿por qué no lograron prevenir al menos los dos después que sucedió en un radio de menos de 3 kilómetros? Aquí dice que un convoy de varias camionetas con muchos hombres con equipo táctico no es algo que pase desapercibido en una zona urbana densamente poblada, y la realidad que esto es muy cierto, y que aunque digan que no, fueron omisiones que se cometieron y que costaron muy caro, costaron la vida de 19 personas. Y dice aquí que el asunto de la fuga pues obviamente no existe, ¿no? Que cómo es posible que solo una persona haya sido detenida cuando para este operativo se necesitaron más, al menos más de 20 o 30 o hasta 50 personas para realizarlo. Entonces esto pues nada más nos comprueba una cosa, que hay una red de protección a la delincuencia organizada en el estado de Tamaulipas, y lo peor de todo pues es que esto nos está costando la seguridad de más estados, como en el caso de Coahuila, que en este momento está en alerta porque, como ustedes saben, ellos ya fueron víctimas precisamente en 2011 de algo muy similar, solamente que a ellos no tuvieron la buena suerte de que sucediera solamente un día. Ellos fueron 3 días que estuvieron sitiados, y pues bueno, dice aquí que ya están siendo protegidos por la Sedena y la Guardia Nacional, precisamente por el mismo tema de los ataques en Tamaulipas. Aquí dice el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que las fuerzas de seguridad de Coahuila permanecen en alerta junto con el Ejército y la Guardia Nacional para blindar la entidad y evitar las afectaciones que tendría para esta última un posible efecto cucaracha luego de los ataques que se registraron durante el fin de semana en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, pues bueno, imagínense, ellos también tienen miedo de por sí después de lo sucedido. Créanme que no es fácil, a pesar de que ya han pasado 10 años. Yo creo que eso no se olvida, es algo muy traumático. Y también mencionan aquí que en Estados Unidos, en los primeros círculos del gobierno de Biden, o sea, con Kamala Harris, Nancy Pelosi, empiezan a manejarse la versión de que lo ocurrido este sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas, debe ser catalogado como un acto de lo que ya les mencionaba al principio. Recuerden que esa palabra está completamente prohibida y súper censurada aquí en YouTube, pero pues se las voy a subrayar aquí, a lo mejor ahí la alcanzan a ver. Es un dato que dan y que analizan en Washington sobre lo sucedido en Tamaulipas, es que no se trató de ningún enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada o entre estos y el gobierno, sino que la acción del comando fue planeada directamente como un ataque a los civiles que fueron abatidos sin ningún motivo aparente. Y si en Estados Unidos impactó el hecho ocurrido a unos cuantos kilómetros de su frontera, en México el caso provocó ayer reuniones de emergencia entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, luego de que el presidente diera instrucciones para que el fiscal atrajera las investigaciones de todo esto, porque parece que el presidente les tiene que decir todo lo que tienen que hacer. Ellos por su propia cabecita no les dan, la verdad es la realidad, no les da para decir, oye, soy el fiscal, oye, tengo que hacer mi trabajo, déjame ir a investigar qué pasó, déjame ir a cuestionar a las autoridades del estado, déjame ir a cuestionar, por otro lado, Luis Crescencio, déjame ver por qué en la octava zona militar no reaccionaron, ¿no? Parece que de todo les tiene que andar arreando ahí el presidente, y la verdad que qué flojera que estos señores por su propio pie no den nada por el país y por nosotros. Y pues bueno, aquí lo que comentaban ya un analista y doctor en ciencia política, decía que ya se estaba calificando esto precisamente como actos catalogados de este tipo hechos por grupos del crimen organizado, y que pues ya era algo que era muy peligroso, sobre todo porque esto se daba, y dice aquí que el aumento de la inseguridad en el país durante los últimos 3 meses es un proceso cíclico que es normal y que es debido a que siempre hay momentos en los que la delincuencia organizada ve cierta debilidad institucional en los gobiernos y entonces empiezan a calentar las plazas. ¿Y esto por qué? Pues porque teníamos las elecciones bastante cerca, porque ahorita todo el mundo anda lebrestado con eso y dijeron pues de aquí somos. Entonces también comentan que ya se están reportando 97 vidas perdidas al día en estados como Tamaulipas o Michoacán. Entonces la verdad es que esto se está poniendo bastante pues delicado. Y lo que menciona aquí el doctor en ciencia política, relató
que la relación con Estados Unidos es central para el combate de esta problemática, por lo que se vuelve muy relevante lo tratado en la pasada visita con la vicepresidenta Kamala Harris, quien puso sobre la mesa el tema de la venta de equipo táctico desde su país a México, señalando la necesidad de tratar de detener esta venta en México, mismas que terminan siendo el gran arsenal que sostiene el crimen organizado. Entonces, pues ella ahí ya aceptó que la realidad es que de Estados Unidos proviene toda la delincuencia que hay, y no solo en México, sino en todos lados. Y pues bueno, vamos a ver aquí un poquito de la opinión acerca de este caso, porque créanme que se va a poner muy feo esto, porque ellos se sienten ya con el derecho de hacer lo que ellos quieran. Dice aquí: así en el caso en que estos grupos criminales sean catalogados de esta forma, el gobierno de Estados Unidos está facultado para intervenir en México sin pedir la autorización del gobierno mexicano. Así de listos nos salieron estos gringos, como ven, así que vamos a verlo. Y llegan así a Estados Unidos. Sí. El ataque del fin de semana contra civiles en Reynosa, Tamaulipas, ¿se puede hablar de terrorismo, de un acto de terrorismo en México? Mira, yo creo que es muy delicado que hablemos de ese tipo de conceptos, sobre todo porque en Estados Unidos el terrorismo implica, o donde exista terrorismo y haya intereses norteamericanos, implica que Estados Unidos puede tomar una acción directa sin pedir permiso o autorización al gobierno en turno del país que él considere. Recordemos que después del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush, bueno, pues indicó y dejó claro en el acta patriótica los elementos necesarios para poder defender los intereses de Estados Unidos. Es por eso que también ha habido una fuerte tensión entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense en relación a que Estados Unidos declare a los grupos de crimen organizado, específicamente a los narcotraficantes, como terroristas, porque esto significaría que Estados Unidos podría entrar a México o podría utilizar algún tipo de tecnología específica. Estaríamos hablando de drones, estaríamos hablando inclusive de algún tipo bueno, sobre todo drones y algún tipo de cohetes o misiles teledirigidos, como lo ha hecho, por ejemplo, en otras zonas del mundo, ¿no? Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, y bueno, pues ponernos a ese nivel en esta situación, y sobre todo tomando en cuenta la importancia en el ámbito comercial como socios. Entonces, bueno, aquí está la información. Imagínense nada más la gravedad de la situación de poder terminar como Siria o como uno de esos países que, bueno, están controlados por Estados Unidos y que se encuentran hundidos como campo minado. Entonces, imagínense, es de suma preocupancia lo que está pasando aquí, y es momento ya de poner un alto a todo esto. Entonces, también de que los elementos del gabinete se pongan a trabajar. No todo le corresponde al presidente, no todo le toca a él, no tiene que andar atrás de cada uno. O sea, también ahí tienen que ponerse ellos a trabajar por su parte, porque si no vamos a acabar en manos de los gringos. Ustedes ya saben cómo. Así que pues bueno, de esta manera llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines, que me ayudes dejando tu like y por supuesto también compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos para La Bandida y nos vemos hasta la próxima.